Me acaba de escribir una cliente sugiriéndome que mejore los emails postventa. Es decir, una vez que adquieres uno de mis sistemas, que haga una lista nueva y que dé emails de contenido más motivacional, de seguimiento, etc. Agradezco mucho su feedback, pero en realidad no sé tú qué opinas, pero es lo que trato de hacer. O sea, porque yo soy muy consciente de que cada uno enloquecemos de una cosa, porque somos humanos. Y si en algún momento de tu vida has vivido una etapa de ansiedad, es porque cada uno gestionamos el estrés excesivo de una manera. Si tú lo has manifestado como ansiedad, pues conviene estar repitiendo conceptos. Repetir hasta que esté muy fortalecido e integrado el nuevo sistema de hábitos que generan calma. Por supuesto, el objetivo final es poder olvidarte de la ansiedad, de esa palabra, ¿no? Olvidarte. Pero para eso hay que repetir y repetir y repetir. Y por eso los emails, aunque a veces parezcan de nivel básico, ¿no? Y que hablo de la ansiedad, de los síntomas, siempre conviene recordarlo, ¿vale? Sin efectivamente no estar todos los días con la palabra ansiedad. Hay clientes que me dicen, no, es que me voy a dejar de suscribir porque me recuerdas a la ansiedad. Pero es que a la ansiedad no hay que tenerle miedo, o sea, tiene que llegar un momento que puedas hablar con ella, de ese proceso, de ese mecanismo, desde la calma y la confianza de que por nombrarla no va a aparecer. Entonces, repetir conceptos, porque como te digo, cada uno tenemos como un punto débil, por así decirlo, ¿no? Que en momentos de estrés, de una situación vital que se nos escapa un poco del control, de épocas de más trabajo, de que fallece alguien, de que, pues por lo que sea, estás más cansado físicamente por una enfermedad incluso, hay que estar no alerta, porque alerta supone tensión, pero sí con la mente ágil y activa, ¿no? Para no caer en los patrones en los que caíste una vez y que a veces las estrategias antiguas tiran con fuerza cuando bajan las defensas. El estrés puede hacer que nos bajen las defensas y entonces se puede colar con más facilidad los patrones antiguos, que pueden ser de ansiedad o de cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, en su día traté a muchas mujeres y algún hombre, pero sobre todo mujeres con trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, bulimia o anorexia. Entonces, muchas de ellas se recuperaban, pero yo sé que hay momentos, pues por ejemplo, lo que vi en muchas ocasiones es que un embarazo, ¿no? Una mujer que ha tenido bulimia y de repente, o después del tiempo de estar recuperada, de no vomitar, de no estar obsesionada con la comida, pero llega una etapa vital que es el embarazo en el que puedes engordar mucho, puedes engordar 20 o incluso 30 kilos. Entonces ahí la persona, no hay que ser infantil de decir, no, estás diciendo que entonces va a volver a caer en la bulimia. No, pero si ya se conoce un poco, sabe que su mente en su momento se fue por la obsesión, por la comida, por la imagen, la autoestima y demás, pues simplemente hacer un repaso y repetir conceptos. O una persona con depresión ha pasado una depresión, la supera, está divinamente, pero de repente yo sé o la persona sabe que ha muerto un familiar muy importante para él o para ella y cuidado, no desde la alerta, sino desde la mente activa, ágil y despierta, como si fuera la guardiana de la calma, ¿vale? La calma hay que cuidarla y protegerla. No es que haya que huir de la ansiedad o seguir luchando contra que no aparezca la ansiedad de nuevo, sino ser guardián de tu propia calma. Hoy, por ejemplo, hablaba con otra cliente, un inciso. También ayer me escribió un suscriptor que me decía que me aconsejaba que dijera pacientes en vez de clientes. Yo la verdad es que a veces digo pacientes por costumbre cuando trabajaba con psiquiatras y trabajo con psiquiatras, pero vamos, que antes estaba más habituada en el hospital a llamarlos pacientes, pero en las terapias más humanistas se decidió emplear el término cliente porque le da lo de paciente se asocia más a una actitud pasiva, como de receptor que espera que un ser profesional experto le dé una opinión que tiene que acatar, y lo de cliente es como entregarle más responsabilidad a la persona y más de igual a igual, de yo sé, me he formado en esto, pero tú también sabes mucho y vamos a hacer un intercambio de... En fin, no me quiero ir por las ramas.
que hablaba con una cliente paciente esta mañana que me decía que estaba muy bien, que había mejorado mucho, que había avanzado mucho con el entrenamiento de la calma y demás, pero que estaba un poco plof porque había tenido una presentación que para ella suponía un gran reto y le había salido mal, me dice. Entonces, que había tenido una semana muy mala con ese sentimiento de que le había salido mal. Eso activó la idea de que todo lo que había avanzado era una mentira, de que era una alucinación pasajera. Y bueno, pues lógicamente se sentía pues confusa, como un poco engañada y demás. Digo lógicamente porque estaba asociando todas esas ideas. Entonces, yo he empezado a explorar qué había pasado ahí. Ella me cuenta que tuvo un momento en el que se dio cuenta que le empezó a temblar la voz, no estaba hablando, y las piernas, y que el hecho de empezar esa activación ya le disparó la espiral de la ansiedad y empezó a alimentarla. Bueno, importante que se diera cuenta, ¿no? Que antes era todo como mucho más automático y descontrolado. Y que tuvo unos momentos ahí de mucha tensión, incluso llegó a llorar un poco por dentro, como ella dice, o sea, estaba angustiada, pero la verdad es que siguió hablando y lo resolvió bien, o sea, fueron unos momentos dentro de toda la película. Y yo le decía, ¿te das cuenta que has cogido, o sea, de toda la película, si tiene muchas escenas, has escogido una y de ahí has sacado la conclusión? Porque la película suponía que ella había estado calmada los días anteriores, me contaba, cosa que veía imposible hace unos meses, estar calmada los días previos con toda la anticipación. Pues había estado calmada, había dormido bien. Había ido, que eso ya era un gran reto, porque ella evitaba ese tipo de situaciones. Había empezado bien hablando, luego tuvo ese momento, escena, independiente dentro de toda la película. Después consiguió calmarse y dio todo su discurso con absoluta coherencia. De hecho, tuvo un buen feedback. Es decir, estaba haciendo una abstracción selectiva de todo el show. Estaba juzgando toda la situación, todo el reto, por unos momentos de incomodidad. Y esos momentos de incomodidad, y la conclusión que sacaba de ellos, nublaban el resto de éxitos. Y como puede que te hayas cansado de escucharme decir, en lo que enfocas tu atención, incrementa en tu experiencia. Ella enfocaba su atención en todo lo que había salido mal, que simplemente eran momentos de incomodidad. Estaba usando el famoso pensamiento blanco-negro, todo o nada. O lo hago totalmente perfecto, sin atisbo de ansiedad, o es una patraña. Y cuando tienes ese tipo de pensamientos, lógicamente tu estado de ánimo acompaña. Si piensas, me ha salido fatal, sacando esas conclusiones generalizadas, pues te sentirás mal. Si piensas, bueno, he tenido esos momentos, pero he conseguido A, B, C, tal, todo lo que hemos comentado antes, tu estado de ánimo sube. Y nada, es que la clave está no en la reacción, de repente, ya no de ansiedad, sino de sistema simpático activado en una situación, en una presentación, que es lógico que estés un poco alterado. Yo le decía que yo, cada vez que tengo una conferencia, empiezo con una sensación un poco de mareillo, de estoy como flotando, pero como sé que es normal, que es la pura adrenalina, no lo interpreto, lógicamente porque no he tenido una historia de ansiedad, pero no me asusto y simplemente pasa y empiezo a fluir con lo que tengo que contar. Entonces, el problema no es la sensación, sino la reacción ante la sensación. Y es fácil caer en la reacción equivocada de rechazo y resistencia cuando no comprendes todavía el malentendido mental. Incluso cuando lo comprendes y no has practicado suficiente desde la psicología inversa contraintuitiva, puedes caer en la reacción de resistencia y rechazo. Por eso hay que entrenarla y entrenarla. A veces vale una vez. Y hay un momento mágico en el que una vez practicas la psicología inversa contraintuitiva con la psicoinversión y dejas de estar las sensaciones, cambias la reacción ante ellas, hay un clic, ¿no? Y dices, esto, así es como tengo que gestionarlo. Hay otras veces que hay que entrenarlo un poco más, ¿no? Depende del caso y de la situación. Pero el problema aquí es que ella no se permitió tener momentos de tensión.
Recuerdo también un cliente que tuve abogado que vino porque le temblaba el pulso y entonces evitaba comer con clientes, incluso reunirse, pero si se reunía como que no tenía que enseñar las manos demasiado, pero ya en una comida coger el vaso, y le angustiaba mucho que el cliente le viera temblar y decía, ¿qué va a pensar de mí como profesional, ¿no? Abogado serio. Y cuando cambiamos un poco la dinámica y le dije, no, es que da por hecho que vas a temblar. O sea, porque él venía diciendo, Rocío, ayúdame a no temblar. Y él me contaba que empezaba, no tiembles, no tiembles, no tiembles. Y precisamente esa tensión es la que incrementaba el temblor. Cuando le dije que precisamente tenía que hacer todo lo contrario y permitirse temblar, es cuando dejó de hacerlo. Y no es magia, es psicología. Viktor Frankl, pues, por ejemplo, que es un psiquiatra, el padre de la logoterapia, interesante si puedes leer, contaba el caso de un chico que tuvo con tartamudez, que una vez se coló en un tren y cuando vino el revisor pensó, voy a hablarle y cuando vea que soy tartamudo se va a apiadar de mí, le voy a dar pena. Y como puedes imaginar, fue la primera vez que este chico pudo hablar con fluidez. O sea que a veces simplemente el permitirnos tener sensaciones incómodas es lo que hace que desaparezcan, ¿no? Y esto es algo muy contraintuitivo porque la ansiedad te va a pedir que las eches, que las rechaces, que te resistas a tenerlas, cuando realmente así estás alimentando la tensión, ¿no? Cuando dices, bueno, no pasa nada, que no es fácil de primeras, pero es que hay que entender muy bien los mecanismos y cómo funciona y todos los trucos de la ansiedad. En fin, que me estoy enrollando mucho, que eso, pues que hay que estar atento a los trucos que a veces nos presenta la mente, pero ya no la ansiedad como estar pendiente de si va a volver, si no, o sea, simplemente dirigir los mandos de la cabeza de vez en cuando, porque tiene mucho poder y sabemos que nuestro estado de ánimo gran parte de nuestro estado de ánimo depende de nuestro pensar. Y es fácil perderse en el pensar por momentos. Por eso hay que entrenar, yo diría a diario y no de forma obsesiva o no desde la necesidad de control de la mente, sino desde el disfrute y el saber que estamos en continua evolución y buscando ser la mejor versión de nosotros mismos. En fin, que si te interesa tener más de estos consejos diarios te puedes suscribir en rociolacasa.com a los emails que me comentaba esta clienta de motivación, seguimiento y presentación un poco de cómo son mis sistemas. Y si te ha gustado este vídeo te animo a que te suscribas a mi canal. Un abrazo.